¿Alguien me puede? Bueno, estamos en la clase número 15. ¿Alguien puede decirme cuál es el tema de la clase de hoy? El tema de hoy. Debemos adorar a Dios continuamente, en todo momento. Amén. ¿Y alguien que me lea el pensamiento central? La adoración a Dios no es un acto mecánico, aislado, es una expresión viva y continua que brota espontáneamente del corazón. Amén. ¿Qué me puede decir usted, hermano Julio, acerca de eso? ¿Acerca de eso? Ajá. Para mí es adorar a Dios en todo tiempo, cada momento de la vida. Y es algo espontáneo, no es algo mecánico, no es porque nos digan, levanten las manos y adoren al Señor. Eso debe salir, fluir de nuestro corazón, fluye de un corazón agradecido y de un corazón que ha entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. El rescate que el Señor hizo es algo que no tiene precio. Y en ese valor, entonces nosotros fluimos en la adoración. Amén. ¿Y el texto áureo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. ¿Qué tú entiendes por eso, Maribel? Que no importa el problema, la situación, lo que tengamos, en todo tiempo dice la palabra de Dios la alabanza. ¿Y lo hacemos? A veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, porque estamos enfocados en el problema, en la situación. Y te olvidas que ha dado el Señor. ¿Verdad que sí? Y no es para acusar a nadie, hermanos. Todos, yo creo que en algún momento de nuestra vida nos hemos visto en situaciones tan difíciles y tan abrumadoras y tan fuertes que se nos ha hecho difícil poner en práctica lo que en tanto tiempo venimos aprendiendo, porque todos lo sabemos, pero a la hora de la prueba, como que se nos olvida, ¿verdad? Y tenemos tan grande el problema que se nos olvida lo que la palabra nos enseña. Así que por eso esta clase es tan interesante, porque hoy vamos a aprender cómo en medio del problema, en medio de la angustia, el Señor nos da la solución para tener la victoria. Amén. Así que pongamos mucha atención en estos versículos. Y empezamos, la clase está en Salmo 34, empezamos desde el versículo 1 hasta el 10. Salmos 34 del 1 al 10 y luego pasamos a 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Cuando todos los tengan me pueden decir amén y entonces empezamos a leer. Ya lo tenemos, amén. Salmos 34 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Ahora 1 Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién escribió este salmo? Salmo 34, David. Y si alguno tiene la Biblia abierta, ¿me puede decir cuál es el tema que dice arriba del Salmo 34? La protección divina, dice la Biblia. La protección, y debajo de eso hay como una información ahí. Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Y se fue. La historia, lo que está diciendo esto es que David escribió este salmo en una situación de su vida
en la que el Señor lo había librado de prácticamente de la muerte. No sé, yo quería saber si a lo mejor alguien me podía recapitular la historia. Fue cuando Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. ¿Alguien recuerda la historia? ¿Me la puede decir? Sí. Estaba y fue a donde el rey filisteo y se fingió loco. Si alguien recuerda la historia y la quiere, si no, ¿sí? ¿Sabes la historia? Se escondió en el campamento enemigo, que eran los filisteos, y para que no lo matara a Abimelech, se hizo que estaba loco. Y cuando Abimelech lo vio, le perdonó la vida, le dijo, sáquelo de aquí. David era un hombre que había sido fiel. No hay peor sentimiento que cuando tú te has entregado para hacer lo correcto, para estar ahí al lado en el caso de David, al lado de su rey, siendo un hombre fiel. Que daba su vida si fuera necesario por la protección del rey. Y ahora el rey se había llenado de celos. ¿Por qué? Porque él veía que Dios estaba con David, que David era un hombre prudente, y todas esas cualidades que tenía David, cosas buenas, hicieron que el rey se llenara de celos, de envidia. Él, en vez de cambiar su actitud y ser mejor persona, lo que quería era eliminar a ese que se veía mejor que él. Ese fue el pecado de David. El haber sido honrado, el haber sido honesto, el haber sido dedicado y entregado a su trabajo, a su servicio. Que en vez de estar el rey orgulloso de tener una persona de confianza al lado, su reacción fue: hay que matar a David. No lo soporto. Así es que David, que sabía que tenía la promesa de Dios de ser rey, de tomar el lugar de Saúl, él no aprovechó ninguna oportunidad para quitar a Saúl del medio. Él sabía que eso lo había que dejar en las manos del Señor. ¿Qué podemos aprender de eso en nuestras situaciones, en nuestras dificultades que a veces nos encontramos? Hay que esperar en Dios. Hay preguntas. Vamos a pensar en la otra caja, en la otra cara de la moneda. ¿Qué hubiese sucedido si David mata a Saúl? ¿Estuviese en los planes de Dios? Bueno, tenemos que recordar que el mundo, los países, según yo lo entiendo, tienen su sistema. Y dentro de un sistema hay cosas que son válidas y aceptables y hay otras que no. Si los mismos valientes de David le aconsejaron: mira, ahí está, quítale la vida, tú estás en todo tu derecho. Pero lo que lo detuvo a él fue el conocimiento que él tenía de Dios. Más allá de lo que era aceptable, porque muchas cosas eran aceptables dentro del sistema de cómo se organizaban los países. Ahora, ¿qué hubiera pasado? No lo sé, yo creo que se lo hubieran celebrado a David y no lo hubieran condenado por eso. ¿Usted tiene otra opinión? No, el problema con David era que David respetaba a Dios. Amén. En lo más profundo de su Exactamente. corazón. Y a él no le interesaba qué iba a hacer Saúl, porque él sabía que Dios iba a hacer lo correcto en su vida. Amén. Y esa es la clave. Tenemos que estar en esa sintonía con Dios. Amén. Para que nosotros entonces podamos caminar y andar en los planes del Señor. Amén. Viendo más allá de lo que tenemos alrededor. Él supo esperar en Dios. Amén. Él como Saúl fue ungido rey, pero todavía no era el tiempo para él ser rey. Y entonces él dijo: yo no voy a quitarle la vida a él, este es el ungido de Dios. Él supo esperar en el Señor. El Señor permitió que le pasara lo que le pasó a Saúl. Saúl mismo se quitó la vida. Él mismo se suicidó y abrió la puerta para que David fuera rey, sin que David tuviera que poner hacer su nada. mano. Ajá. Así mismo es. Primero la pastora, después Alex y después yo. Ah, qué bueno, porque no había visto yo las manos por acá. Pero levantó mano, no levanta mano. Sí, levantó mano, pero muy porque ella es humilde la pastora. Es una dama. Toda una dama. A ver, pastora.
Gracias, Señor, primeramente. Gracias, Señor. David supo tener una gran madurez espiritual, porque él entendió que era el ungido de Dios. Cuando él llegó y tuvo la oportunidad, dijo, habla y decía, ahí lo tienes, mátalo. Si tú no lo haces, lo hago yo. Le ofreció. Y él le dijo, no, Líbreme Dios, ¿no? Ponerle la mano al ungido. reconocer cuando las cosas son de Dios. Él entendió, primero, que era ungido de Dios, y el que se pone contra las cosas de Dios, contra la voluntad de Dios, le va a ir mal. David lo sabía, él lo entendía perfectamente, porque cuando Saúl quiso, David matarlo, lo voy a matar, lo voy a suicidar, tenía, el demonio se le había metido y Lo atormentaba. y cuando la gente le da espacio al enemigo, el enemigo te lleva hasta lo más bajo. Él quería matarlo, él no quería solo golpearlo, él quería matarlo. Pero ¿qué hizo David? Solo esquivaba los ataques. Y muchas veces es lo que nos toca hacer, reconocer que Dios tiene control de todas las situaciones que rodean nuestra vida. Esperar en el Señor. Cuesta, sí, cuesta. Es difícil, sí es difícil, porque nuestros deseos, nuestros impulsos carnales muchas veces nos instan a dar. Hay momentos que no, si Dios no toma control de nuestras emociones, nosotros vamos a fracasar, porque vamos a hacer lo que nuestra carne nos pida hacer. Así mismo Pero es. si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, está con nosotros y está en nosotros, cuidándonos por fuera y controlándonos en nuestro ser. Amén. Alex. No, la definición de un hombre conforme al corazón de Dios es eso, lo que me enseña David, que él no actuaba por su emoción, él no actuaba por lo que veía, por lo que le dijeran los demás, sino era por la dirección de Dios en todo tiempo. Eso es lo que un verdadero hombre con el corazón de Dios, que no hace nada por sus capacidades o por lo que él crea que puede ser lo que necesita hacerse en el momento, sino él estaba en todo momento en la dirección de Dios. Amén. Sí, eso me recordó de la historia cuando le trajeron a la cabeza de Isbosé a David. Y ellos celebraron y pensaron, mira lo que te entregó el Señor en tus manos. Ellos pensaron que los iban a galardonar, que les iban a hacer fiesta. Porque es como se movía el sistema ahí. Y David dijo, ¿qué han hecho? El Señor me libre. Y los mandó a matar. Les cortó las manos, le cortó los pies y colgaron su cabeza, ¿verdad? Los colgó. Porque pensaron que era de parte de Dios, pero no era de parte de Dios. Amén. Escuchamos las historias y a veces no relacionamos estas historias con lo que pudiéramos estar pasando nosotros. Pero la realidad es, David lo estaban persiguiendo para matarlo. Nosotros pudiéramos estar en cualquier tipo de situación que nos provoca miedo, situación que nos provoca angustia. Y a veces pensamos como que, bueno, sí, sé mucho, he aprendido mucho, yo sé lo que le pasó a David, pero esto no me aplica a mí. Y estamos pasando a lo mejor por situaciones y emociones que a veces lo toman a uno por sorpresa. Pero déjenme decirle, hermanos, que esto que vamos a estudiar hoy es la clave para cualquier tipo de situación o de angustia, de tribulación por la que estemos pasando. David tenía que huir. Saúl lo quería matar. Así que el plan de David fue, voy a ir a la tierra de Gad, los filisteos, y me voy a presentar ante el rey de los filisteos para pedir ayuda, para pedir asilo. Pero ¿cuál era el problema? David era un ¿qué? Un guerrero que había ganado muchísimas batallas. Así que todos esos países eran enemigos. Y cuando él llegó a ese lugar con la intención de pedir asilo, los que estaban ahí reconocieron a David. Ah, no, este no es un hombre común. Este es el hombre de las que las mujeres cantaban. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y en ese momento dijo, hasta aquí llegué yo.
Y en ese momento se le ocurrió fingirse loco. Y empezó, dice que a balbucear y a babear y a hacer cuantos disparates. El rey bien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mátalo, quítalo del medio. Pero en vez de eso le dijo, ¿sabes qué? Sácame a este hombre de aquí. Y lo dejó ir. Sácame a este loco de aquí. Y lo dejó ir. David en este momento vio la mano de Dios obrar. Le salvó la vida. Y cuando él salió de ahí, iba alegre recitando este salmo. Salmo 34. Amén. ¿Qué? Porque qué galardón hay de matar a un loco. Un guerrero lo mata si es galardonado, pero un loco, ¿quién va a galardonar? También hay algo muy importante ahí, el testimonio que él estaba dando a los que le estaban rodeando. Porque si él hubiera obedecido a lo que le decían sus súbditos, uno tiene que pensar siempre en los que son menores espiritualmente que uno, cuando uno va a proceder en algo en que va a afectar la vida espiritual de los más pequeños. Él tuvo conciencia de eso, dijo, no, es el ungido. Tanto que cuando se fue y les mostraba al otro lado, miren lo que tengo, ustedes no han cuidado la vida de mi rey. Ajá, sí. Les mostraba y les decía, dando testimonio, dando un ejemplo de que muchas veces hay cosas que podemos hacerlas, pero que no debemos. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice la palabra. Bueno, entonces de esto, como les digo, salió David de ahí, del frente del rey de los filisteos. El Señor lo guardó en ese momento. Y entonces dice la palabra que este fue el salmo que él escribió. Salió bendiciendo al Señor. Así que 3 cosas hizo David desde el momento de tensión para mantener el espíritu en sintonía con Dios. ¿Qué hacemos nosotros en el momento del culminante de nuestro problema? Cuando nos vemos enfrentados cara a cara con la muerte, cara a cara con una situación de nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros familiares. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos turbamos? Lo primero que hacemos, nos olvidamos de que tenemos un Dios grande. Todopoderoso, qué lástima. Y por eso es que a veces no obtenemos la victoria en medio de nuestra situación. Porque lo primero que nosotros debemos recordar y acudir es a nuestro Dios. Y lo primero que dijo David, bendeciré a Jehová. ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando estoy frente a frente con la muerte, cuando estoy en abundancia y en la paz, en todo tiempo bendeciré a Jehová. Su alabanza estará ¿cuándo? Siempre habrá una alabanza en nuestra boca para el Señor. Tomen apuntes, esa es la clave para el éxito, para la victoria en medio de nuestra vida diaria. Amén. Dice, siempre hubo en su mente y en el fondo de su alma una plegaria de agradecimiento y súplica en busca de protección divina. Esto nos enseña que por más ocupados y preocupados que estemos, siempre hay tiempo para orar. Así que no hay excusa, aunque tengamos que orar en nuestra mente, donde quiera que estemos, si es en el trabajo, si es en cualquier lugar, en un restaurante, donde estemos. Siempre habrá la oportunidad de orar, aunque sea en nuestra mente. En voz alta sería preferible, en medio del dolor. Yo les digo, hermano, en medio de la angustia, yo me hallo que es más aún sanador para nosotros mismos poder pronunciar en voz alta nuestra plegaria al Señor y nuestra exaltación y adoración al Señor. Hermana, ¿sabe qué? Nosotros debemos de orar aún cuando estamos yendo bien. Cuando claro. hay alegría y gozo. En todo momento. En todo momento. Amén. Y el versículo 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Cuando David alababa a Dios mientras se apresuraba el paso para salir de ahí, los que iban con él se alegraban y reconocían que la fe y la confianza en el Señor
no dejan que decaiga nuestro ánimo a los que creen en Él. Así que David no estaba solo. Recuerden que David estaba con un grupo de hombres que también estaban, no me acuerdo cómo lo dice la Biblia, que eran hombres deprimidos, hombres... ¿ah? Huyendo de Saúl, sí, porque de diferentes formas ellos venían siendo oprimidos también de igual manera. Y David entonces los envolvió a ellos también para adorar y glorificar el nombre del Señor. Dice el versículo 3, engrandeced a Jehová conmigo. Así que él invitó a los demás que estaban con él, alabemos al Señor, exaltemos el nombre del Señor, exaltemos a su nombre. Dice que motivó a otros a engrandecer a Jehová con sus palabras y con sus canciones. Aprendemos aquí que una actitud tranquila, ¿cuánto podemos mantener una actitud tranquila en medio de algo que nos produce desesperación? Es difícil a veces. Una actitud tranquila y serena puede motivar a otros a confiar en el Señor. Y déjenme decirle, hermanos, que a lo mejor en la primera prueba que tengamos, a lo mejor no tenemos esa actitud, o a lo mejor no reaccionamos por completo como dice la palabra. Pero a medida que sigan viniendo las pruebas y las tribulaciones, se supone que nosotros vayamos poniendo atención y vayamos aprendiendo lo que dice la palabra y lo vayamos aplicando en nuestra vida. Que para la próxima prueba, la próxima situación que nos traiga angustia, ya poco a poco vayamos creciendo, mejorando en nuestro caminar. Si nosotros nos seguimos comportando igual, entonces quiere decir que todavía no estamos creciendo en esa área. Aún para los que somos machos. ¿Ah? Aún para los que son machos. La angustia, la tristeza, los temores, cuando llegan a nuestra mente, si nosotros dejamos que esos temores tomen control de nuestro ser, nos van a llevar a la derrota, hermanos. Eso es una realidad. Y a veces nos encontramos con esa situación y llegamos a caer porque a lo mejor no pensamos que esto que me está pasando es de lo que habla la Biblia, esto es otra cosa. No, llegamos a caer. Y déjenme decirle que la ansiedad, cuando hay temores, llegamos a la ansiedad. La ansiedad cancela la fe. La fe cancela la ansiedad. Donde hay fe, no puede haber ansiedad. Donde hay ansiedad, no puede haber fe. Ambas no pueden habitar en una persona. Porque ¿qué es la fe? Confianza en el Señor. Cuando usted tiene confianza en el Señor, entonces usted puede estar, ¿cómo? Tranquilo. Y entonces puede recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tranquilo. Amén. Pero si hay ansiedad, es porque no estoy confiando. Sí, el Señor dice en su palabra, pero por si acaso, por si no llega a tiempo, por si no reacciona de la manera que yo espero, tengo que ir preparando el plan B. Entonces ahí no hay confianza, ahí no hay fe. ¿Duele? Pero es la realidad. Y se lo dice alguien que lo vivió, hermanos. Pero como les digo, este es un caminar en el que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir aprendiendo, y a medida que vamos pasando por las tribulaciones es que vamos a ir aprendiendo y dejando atrás las cosas que, ya esto no me vuelve a pasar. Porque ya cae uno, el Señor lo levanta. Es también entender que sea cual sea la respuesta de Dios a eso que estamos esperando, Él nos va a dar esa paz. Amén. Que vamos a necesitar. Porque muchas veces la respuesta o la acción no es lo que esperamos. Pero entonces tenemos que tener la confianza de que sí, esa paz, y Él nos va entonces a abrir nuestro entendimiento para comprender. Amén. Y una situación de la palabra que me llegó a la mente en cuanto a esto. A veces nosotros nos sentimos tan fuertes, estamos fuertes, pero déjame decirle hasta qué momento estamos fuertes. Hasta que nuestra fe es probada. Y es cuando nosotros sabremos exactamente dónde estamos. Pedro fue probado, su fe fue probada. ¿Y qué dijo Pedro?
No, Señor. Hasta la muerte iré si fuera necesario por ti. Él no mintió. Él estaba seguro que si llegara a esa situación, él se iba a mantener firme. Pero rápidamente se dio cuenta de que su fe no estaba tan firme como él pensaba. Así que cuando llegan las situaciones a nuestras vidas, es para que nosotros, porque ya Dios lo sabe, para que nosotros sepamos de dónde estamos cojeando, cuál es nuestra debilidad. Y ahí también lo que vemos es que él puso la confianza en él, en lo que él podía ser capaz. Y ahí siempre vamos a fallar, siempre nos vamos a caer. Si no ponemos nuestra confianza en Dios, Él es nuestra fuerza, nuestra roca fuerte. Amén. Siempre vamos a caer. Eso es lo que le pasó. Nuestra confianza puede estar solamente en alguien que nosotros conocemos. El que cree está firme. Miren que no caiga. Pero si nosotros no conocemos verdaderamente a Dios, se nos va a hacer bien difícil confiar. Amén. Así que en la medida que nosotros conozcamos a Dios, pero a veces solamente conocemos a Dios en medio de las tribulaciones y de los problemas, cuando el Señor nos responde, cuando el Señor nos rescata, entonces que nuestra fe aumenta. Porque si el Señor lo hizo en aquella ocasión, si me vuelve a pasar otra situación, yo estoy segura que Él va a estar ahí otra vez. Amén. Y vemos cómo el Señor no nos deja. Él permite que pasemos por la prueba, pero ¿qué hace Él? Como hizo con Pedro. Él fue allá y lo buscó. No lo fue allá a acusar. Pedro, ¿viste lo que tú hiciste? ¿Qué te dije yo? No. Fue con lazos de amor a buscar a Pedro. No les reclamo. ¿Querían decir algo, hermanos? Sí, no, que nuestra confianza está puesta en Dios. No importa qué situación pasemos, si es buena. Entre más buena debemos confiar, pero si es mala, mucho más. Yo siempre le digo a mi Señor, Padre, yo estoy esperando, pero si no es tu voluntad o tú no me contestas, como quiera tú sigues siendo Dios. Amén. Y como quiera yo voy a esperar. Amén. Esa es la actitud correcta. Amén. Yo orando una vez le dije al Señor, ¿por qué permitiste que los libros del Antiguo Testamento fueran parte de la Biblia? Y me dio una experiencia. Y lo que sucedió en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Dios es una enseñanza para nosotros grandísima. Amén. Porque mientras el pueblo le servía a Dios, todo le iba bien. Amén. Todo. Si usted lee el Antiguo Testamento, todo el pueblo, los miles y miles de personas, todos estaban bien. Pero no cuando se apartaban del Señor. Es un gran ejemplo para nosotros en este día. Sabemos qué esperar entonces. Porque ellos estaban en un desierto, que lo que estaba solo el pueblo de Dios. Los otros estaban al otro lado esperando entrar al Canaán. Pero ellos estaban solos ahí. Pero sin embargo, nosotros como cristianos en estos tiempos, Satanás está detrás de nosotros, pero así, usted se descuida y él está ahí para tomar la parte que Dios necesita estar en nosotros. Exactamente. Así que tenemos que dedicarnos por completo al Señor. Primeramente, hermana, tenemos que estar conscientes de que tenemos un devorador que está detrás de nuestra alma y Él nos está vigilando en todo momento. Así como Dios nos ve todo lo que estamos haciendo, así el mismito diablo está buscándonos para ver en qué caemos. Por eso debemos de orar. La palabra del Señor dice orar sin cesar para no caer en el pecado. Para no caer en tentación, dice la palabra. Así mismo, dice, no des lugar al diablo. Amén. El 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A quién acudimos? A Cristo. Es a Dios. Así que lo primero que muchas veces hacemos es ver cómo yo resuelvo. Pero vemos aquí que lo que hizo David fue buscar a Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó. A veces nosotros estamos orando y orando y vemos que pasan las semanas y no vemos a nuestro alrededor ningún cambio. Pero créanme, hermanos, el Señor está obrando. Y si nosotros nos mantenemos en fe,
y somos persistentes, confiando en el Señor, dice la palabra, Él me oyó, ¿y qué más? De todos mis temores. Los temores son los que nos derriban, los paralizan, son los que no nos permiten avanzar ni ver las cosas con claridad. Pues el Señor nos libra de los temores. Así que a quien tenemos que acudir es al Señor. Dice, solo cuando nosotros cantamos y alabamos, dicen que cuando uno está triste, debe cantar, eso es lo que dicen. Pero cuando nosotros como cristianos, a quien debemos cantar, porque la gente del mundo pone música altísima y cantan esas canciones que lo que son tragedias. Si uno se pone a escuchar esas canciones, son tragedias de la mujer que engañó al otro, que me dejó, que sí, son puras tragedias. Eso más bien te acaban de hundir. A lo mejor el problema que tienen no tiene ni que ver con lo que están cantando, pero te lo añaden también. ¿Alguien más levantó la mano? Ya me olvidé, hermano, la idea es esa. Bueno, así que nosotros no le cantamos al aire, no oramos al aire para ver si algo nos escucha, sino que le oramos a Jehová y Él nos oye. Cuando nosotros cantamos, le cantamos a Jehová y Él nos oye. Y cuando nosotros estamos cantando, estamos, el versículo 1, bendiciendo, exaltando a Jehová. Amén. Dice, lo único firme y seguro es la promesa de un Dios que nunca le ha fallado a su pueblo. Y ustedes pueden estar seguros de eso, que Dios nunca falla. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. La razón por la que hay tanto sufriendo de ataques paranoicos, de fobias y temores infundados, como les decía antes, es porque no conocen al Dios de David, porque no conocen al Señor. Así es que si estamos sufriendo de temores, tenemos que buscar conocer a Dios, porque solamente cuando nosotros estamos seguros de que sabemos cómo Él es y cómo Él actúa, entonces que podemos estar en paz. El 5 dice, los que miraron a Él, cuando estamos en angustia, levantamos nuestra mirada al Señor, y los que miraron a Él fueron alumbrados. Es como que, wow, le llegó el momento de la luz. Yo que me estaba ahogando en un vaso de agua a lo mejor, o me estaba ahogando en esta situación, pero el Señor me alumbró. Dice, el Señor me alumbró y sus rostros no fueron avergonzados. Así que tú vienes al Señor y no sales como David en otros salmos, que decía que la gente le decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Nosotros no vamos a salir avergonzados porque tenemos la confianza en Él y tenemos la plena certeza de que el Señor nos oye, y si Él nos oye, Él contesta nuestras peticiones. Amén. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que él, como les decía, huía por una causa, David huía por una causa justa. Y es lo más duro, lo más difícil cuando somos acusados de algo falsamente. Cuando lo único que hemos hecho es el bien. Y en vez de recibir, wow, el reconocimiento, qué bien lo hiciste, lo que recibimos es una actitud ruda, una actitud de una persona con envidia, te trata mal, te habla mal, que uno no se lo merece. Pero dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Eso es si es mintiendo. Pero si no es mintiendo, hermanos, tenemos que pedir perdón y tenemos que arrepentirnos. Si de los que nos están acusando es cierto, entonces no podemos recitar este versículo porque no nos aplica. Tenemos que corregir nuestro camino. Amén. Y dice que David reconoció y confesó su necesidad de ayuda. Así que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, le estamos diciendo, Señor, yo dependo de ti. Por mis fuerzas no puedo hacer las cosas. Así que vengo a ti, que eres el que puede. Y venimos con una actitud de humillación. Por eso él dice, este pobre. Él se reconoció pobre. No tengo nada que darte, Señor. No tengo nada que darte. Este pobre clamó y lo oyó Jehová.
Así que tú clamas, ¿y qué dice después? El 6. Clamas al Señor, ¿y qué hace el Señor? Y después nos libra de todas nuestras angustias. Cuando tenemos angustia, ¿qué es lo que queremos? No tener las angustias. Las angustias no te dejan vivir, no te dejan estar en paz. Así que humíllate delante del Señor, humillémonos delante del Señor, clamemos al Señor y el Señor nos libra de las angustias. Hermano, yo me acordé. Es igual que el apóstol Pablo y Sila cuando lo encarcelaron. Ellos en lugar de poner el problema grande, pusieron a Dios grande. Y comenzaron a cantar, a adorar a Dios. Y ahí es donde se rompieron toditas las cadenas, se rompieron las rejas que lo estaban aprisionando a los hermanos, al apóstol Pablo y a Pablo y a Silas. Y así nosotros debemos de hacer. Yo también le estaba contando ayer todo lo que yo he pasado. Y yo en lugar de poder de llorar y deprimir, sí me deprimí en un momento, sí tuve miedo en un momento, pero yo me agarré de la mano del Señor y Él me libró. Amén. De una cárcel segura. Amén. El Señor es fiel y llega a tiempo. También una cosa admirable de David era que siempre reconoció sus errores. Cuando uno reconoce y se humilla delante del Señor, nos perdona. Él siempre, por eso fue el hombre conforme al corazón de Dios, porque siempre reconoció, siempre que cometió cosas terribles, pero se humillaba, lloraba, amaba, pedía, emocionaba, y Dios lo restauraba. Que el Señor nos promete lo mismo a nosotros. Amén. Si llegáramos a fallar. Y se angustiaba, si algo le preocupaba, era que el Espíritu Santo le dejara, porque el Salmo 51 era la oración una plegaria. gente de un corazón arrepentido, porque decir, crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no quites de mí tu santo espíritu. Él reconocía lo grande de su falla. Sí, él reconoció siempre, y por eso siempre Dios lo restauraba. Y una cosa que podemos ver aquí también en este versículo, cuando dice David, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Ya se había terminado el problema? ¿Se había solucionado el problema? No. Él estaba todavía en medio del problema. Su situación, lo que se movía a su alrededor, todavía estaba ahí. Saúl todavía lo estaba persiguiendo. Así que él estaba refugiado en una cueva. No sabía él por cuánto tiempo él iba a estar ahí. Él no sabía cuándo iba a poder salir de nuevo y estar en su ciudad. Tuvo que pedir a un país que se encargara de sus padres, en lo que se resolvía todo. Él no sabía, el problema seguía ahí. Pero ya David no estaba angustiado. Él estaba tranquilo, esperando en Jehová. Así que aunque nuestra situación alrededor se mantenga igual, aunque no veamos que nada cambia, el Señor nos promete que podemos entonces experimentar esa paz. El Señor nos libra de todas nuestras angustias. El 7, alguien que me lo lea. Qué promesa más bonita. Tenemos que recordar esto en todo momento, de que no estamos solos. La palabra nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice que hay dos interpretaciones para esta frase de el ángel de Jehová. Hay una que dice que cuando habla del ángel de Jehová, debe entenderse en sentido colectivo, es decir, muchos. Cuando habla de alrededor, si usted tiene una persona, para rodear a esa persona necesitaríamos a lo mejor 4, ¿verdad? 4 personas agarradas de la mano. Así que es más de uno. Si es más de uno, entonces no es Dios, o no es directamente Dios, o directamente la segunda persona de la Trinidad. Puede que sean ángeles que el Señor manda. Esa es una de las interpretaciones.
Y para esto el libro da el ejemplo de cuando Eliseo estaba en la tierra de Datán. ¿Datán qué se llamaba? ¿Eh? Dotán, ajá. Y cuando él estuvo ahí, el rey, creo que era de los sirios, ajá, quería matar al profeta. Porque Dios le revelaba al profeta todos los planes que tenía el rey de los sirios. Todas las estrategias que ellos estaban planeando en su tierra para atacar a los israelitas, el Señor se las revelaba al profeta y luego el profeta se la decía al rey de Israel y ellos se preparaban. Así es que todo lo que los sirios preparaban, pues no les salía bien. Y el rey se llenó de tanta ira que dijo, vamos a tener que matar a este hombre. Y mandaron todo un ejército y rodearon la ciudad donde estaba el profeta. Y cuando el criado se levantó, el criado del profeta se levantó en la mañana y que ve toda la ciudad sitiada, va corriendo donde el profeta le dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y el profeta oró a Dios. ¿Y recuerdan para qué oró? Para que le abriera los ojos. Si el Señor nos permitiera, cuando estamos en medio de la situación, ver a nuestro alrededor, quién está alrededor de nosotros, estaríamos confiados y tranquilos. Pero por fe lo debemos de creer, porque la palabra de Dios ya nos lo prometió. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y esto, como decía el hermano, es para que nosotros sepamos. Ya el Señor le dio a este hombre la visión, así que nosotros ahora debemos creer por fe, de que de igual manera hay todo un ejército alrededor de nosotros, de parte de Dios para protegernos. Él pudo ver, abrió sus ojos y pudo ver muchos carros de fuego alrededor de ellos, cuidándolos. Así que sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La otra interpretación es un sentido individual, es decir, se le asigna a la divinidad misma, directamente Dios. Así que algunos pudieran interpretarlo como que son ángeles que el Señor pone alrededor de nosotros para que nos rodeen y nos guarden. Y la otra es que puede que sea Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad, que esté con nosotros para guardarnos. Y dice que las dos interpretaciones son válidas y aceptables. Para nosotros no importa si es que el Señor manda ángeles o si es que Él mismo está ahí. Lo que debemos estar tranquilos y confiados y contentos de que tenemos la confianza de que el Señor está alrededor de nosotros. Y esto debe ser una razón más para nosotros abrir nuestros labios y adorar al Señor, para darle gracia, para darle una exaltación al Señor. Dice, no podemos imaginarnos estar rodeados de la presencia divina sin sentirnos conmovidos a adorar a nuestro Dios. Amén. Amén. Versículo 8 al 10. Alguien que me lo lea rapidito porque ya se está acabando el tiempo. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, que nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Más promesas de parte de Dios para nosotros. Así que el 8 dice, gustad, prueba y ve que es bueno Jehová. Ahora, nosotros no podemos verlo con nuestros ojos, pero yo estoy segura que cada uno de nosotros lo hemos experimentado en nuestras situaciones, en nuestras dificultades. Hemos visto la mano de Dios obrar, ¿sí o no, hermanos? Lo hemos visto obrar. Así que sabemos que el Señor está ahí y que está obrando. Y una cosa es probar y otra cosa es tentar. Hay que tener mucho cuidado, porque uno prueba al Señor conforme tu actitud. Tú eres fiel, haces su palabra y pruebas al Señor porque Él es fiel, conforme tú le seas fiel. Pero tentarlo es provocar que si yo doy, el Señor me tiene que dar. Entonces estás tentando al Señor. Sí, pero este probar es como degustar, como de tú saborear. A ver, pruébalo, para que tú veas que es bueno. Pruébalo para que veas que es bueno, Jehová. Amén. ¿Y qué dice después? Dichoso
el hombre que confía en Él. Verdaderamente, hermanos, dichoso el hombre que confía en Él. Y es ahí donde está la clave de nuestra victoria. No todos a lo mejor estamos en ese nivel, pero es ahí donde debemos llegar, a la completa confianza en el Señor, que se revela en nuestro comportamiento en medio de las pruebas y de las dificultades. ¿El hermano Tony? No, estaba diciendo gustar, es probar. Es como la palabra es más dulce que la miel. Amén. La palabra es que nos consuela, nos da alivio, cuando estamos angustiados. Acudimos a la palabra y esa palabra nos llena, nos nutre, nos consuela. Amén. Amén. Y eso debe ser algo diario, porque es ahí donde vamos a ir conociendo más al Señor. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así es que nuestra actitud, ¿qué debemos hacer nosotros? Temer a Jehová. Temer a Jehová. Y como hemos aprendido anteriormente, exactamente, como hemos aprendido anteriormente, el temor no es temor de miedo, es un temor reverente al Señor. Cuando usted tiene temor de Dios, tiene temor de pecar. Cuando uno peca es porque y lo hacemos conscientemente, es porque no hay temor. Es la verdad, no hay temor de Dios. Si nosotros tenemos temor de Dios, nos refrenamos de pecar. Dice, el salmista se vale de dos nuevas expresiones verbales para exaltar la misericordia de nuestro Dios y asegurar el éxito de los que adoran continuamente. Como le había dicho, es un temor reverente. El primero es el temer a Jehová, que es un temor reverente, un temor en el que nosotros nos ¿cómo que dice aquí? La contrición. Es un corazón más bien arrepentido. Contrito, un corazón arrepentido. Ajá. Y humildad con el que el cristiano se postra delante del Señor. Así que cuando venimos delante de Dios es con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, con un corazón reverente, sabiendo quién Él es y quiénes somos nosotros. Y para esto no hay que estar en el templo todos los días. No necesitamos estar en el templo para poder tener esta reverencia y esta comunión y este espacio de tiempo en el que nosotros estamos con el Señor. Donde quiera que estemos, podemos sacar tiempo en nuestro hogar para tener ese devocional y ese momento con el Señor. Ay, más que temor, este tipo de temor es tipo reverente, sí, pero es más que todo un amor, es amor. Es amor, es tener amor por el Señor. Cuando tú amas a alguien, tú no quieres quieres serse triste, que se ponga triste, se ponga herido. No le quieres fallar. No quieres dejar de hablarle, no quieres dejar de tener comunión con él de ser. Lo mismo es con el Señor. A ese temor que se refiere es a la necesidad nuestra de amar tanto a Dios, que sea una necesidad hablar con Él y no querer hacer nada que vaya a cortar, interrumpir esa relación nuestra con Él. Así mismo. A eso se refiere. Por eso es que se menciona tanto los que temen a Jehová. Lo han mencionado en 3 versículos diferentes. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, alrededor de los que lo aman realmente. Porque no todos los que están en casa aman al Señor. Desgraciadamente no sucede así, no todos lo aman, porque no todos lo han conocido. Tú no puedes amar a alguien que no conoces, pero cuando realmente le conoces, le amas. Y al amarlo de esa forma, no quieres que se entristezca, no quieres fallarle, no quieres que nada interrumpa tu relación con Él. Entonces, ahí es donde el Señor ve que necesita protección. ¿Por qué? Porque eres el amado. Amén. Muy buena explicación también. El número 10 dice, para terminar ya con esta parte, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Esa es otra promesa de parte del Señor. Así es que el Señor provee, dice que si Él provee así a los pajaritos, de la manera que lo hace, ¿cuánto más no lo hará con nosotros? Amén. Nosotros no tendremos falta de ningún bien. Sí, aquí la Septuaginta en el griego es a los ricos. Ese versículo dice a los ricos. Entonces, dijera así, los ricos necesitan y tienen hambre.
Dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, los ricos van a llegar el momento que les puede fallar el dinero y van a padecer hambre, pero los que esperan en el Señor van a tener toda clase de bien. Podemos confiar en que el Señor nos proveerá. Hermano Santiago. Eso de que el Señor provee todas las cosas, a veces es bien difícil Confiar. tener fe en eso. Porque, por ejemplo, si usted busca no tiene apartamento, lo primero que se desespera por buscar un apartamento. Lo que tenemos que desesperarnos es servirle a Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Él sabe todas las cosas. Como yo le decía a la gente, yo le decía, Dios, ¿por qué nos preocupamos? Si Él conoce cuando yo tengo hambre, Él conoce que necesito vestir. Entonces, si Él provee. Lo que debemos es actuar, pero lo que no debemos hacer es desesperarnos. Debemos actuar, pero confiando. Actuar esperando en Jehová. Que si vamos y tocamos la puerta y nos la cierran, que no sea eso motivo para que nos derrumbemos y digamos, esto no va a pasar, esto. No, tocar, actuar, buscar, confiando en el Señor. Si nos cierran esta puerta, seguimos confiando en el Señor. El Señor abrirá. No sabemos cuál es la que Él va a abrir, así que nosotros vamos tocando hasta que lleguemos a la puerta que el Señor tiene para abrir. Lo vemos ahí, que dijo, tú vas a ser rey. Y todas las complicaciones. 20 años me parece. Todo lo que veía era contrario a lo que el Señor le había prometido. Sí, tenía que seguir en la lucha. Y ayudaba a Saúl, era el que el Señor puso a que lo ayudara. Y su ayudante personal. Y él le daba bien y Saúl le daba mal. ¿Y cómo es esto? Así nos pasa a veces. ¿Cómo si yo estoy caminando haciendo lo que el Señor me pide? ¿Por qué? Pero tenemos que confiar en la palabra que el Señor nos dio. Amén. No en las circunstancias que están alrededor de nosotros. Amén. Vamos a pasar rápidamente, oh my gosh, a Primera de Tesalonicenses. Voy a leer de aquí. Dice la palabra, Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Esto se oye. ¿Quién escribió esto? Pablo. Ustedes recuerdan la vida de Pablo. ¿Cómo fue la vida de Pablo? Difícil. Persecución. Peor que David. Se pasó, yo creo que todo su ministerio, cuando no fue apedreado, cuando no fue latigado, cuando no estuvo años en la cárcel, cuando no fue traicionado, cuántas cosas le pasó. Todo su ministerio fue de tormento. Y este fue el hombre que dijo: estad siempre gozosos. Así que no podemos decir, bueno, es que Pablo dijo eso porque se la llevaba suave, así cualquiera. Pero si él supiera lo que me está pasando a mí, no me dijera eso. Pues no. Una persona que pasó por cosas que yo estoy segura que ninguno de nosotros ha llegado a tanto, dijo, estad siempre gozosos. ¿Y cómo puede esto ser? Porque hay momentos de tristeza, hay momentos de dificultad. Dice, este gozo del que habla la palabra es el gozo de ver no lo que tenemos acá abajo, no lo que tenemos a nuestro alrededor, pero poniendo nuestra mirada más allá arriba, a donde está el Señor, en la promesa que el Señor nos ha dado de la vida eterna. Hebreos 12:2, si alguien me lo puede buscar rapidísimo. Hebreos 12:2. Dice, el gozo del cristiano es un estado que no depende de las circunstancias, de lo que nos está pasando aquí alrededor. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que Jesús pudo enfrentar la cruz porque Él puso su mirada en el gozo que venía después. De igual manera nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a alcanzar ese nivel de madurez en el que nuestros ojos, ya nuestro ser no se mueva a raíz de lo que se mueve a nuestro alrededor, sino que nosotros podamos estar enfocados en el gozo que el Señor tiene para nosotros después de esta tierra.
A veces vemos como que la vida aquí es un poquito larga, pero no, hermanos, la vida se nos va tan rápido. Así es que, como decía Pablo, esta tribulación momentánea, pequeña, no se compara con las grandes cosas que el Señor nos ha prometido. Así que de esa manera, si nosotros nos enfocamos en eso, podemos estar siempre gozosos. Amén. La siguiente, orar sin cesar. No es orar solamente cuando llegue la prueba y la dificultad, es orar en todo tiempo, orar en todo tiempo. Cuando llegue la dificultad, pues ya estaremos fuertes, ya estaremos preparados. Dice, Jesús, siendo Jesús, oraba en todo tiempo. Él siempre dice la palabra que se apartaba para orar. Y si ese era Jesús, que no tenía pecado, que vivía una vida llena del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Dice, si lo que le pasó a él siendo el árbol verde, ¿cuánto más no nos harán a nosotros? Así es que con más razón debemos orar sin cesar. Amén. Y como sabemos, no tenemos que sacar el momento para solamente, no, porque es que no he tenido tiempo de doblar mis rodillas. En todo momento podemos apartar nuestra mente para orar. Vemos el ejemplo de Daniel. Oraba 3 veces al día, dice la palabra. ¿Qué fue lo que le pasó a él? No acató las órdenes del rey. De doblar sus rodillas, sí. De Dios. Si eso nos ocurriera a nosotros, yo creo que si nos dirían, vamos, lo echamos a la fosa de los leones, yo creo que vamos a orar al rey, para que no nos echen. Pues que así no sea. Dios nos ayude, porque como digo, a veces decimos, yo jamás lo haría. Y entonces se presenta la prueba y entonces uno dice, uy, como que yo no pensaba que esto iba a ser tan difícil. Que el Señor nos ayude. Muchos de los problemas o de las dificultades que el cristiano pasa, no las traemos a la oración. Y muchas veces queremos que Dios baje a nosotros y no nosotros a Dios. Por eso Él dice, orad. O sea, vamos a subirnos al nivel de Dios, porque la Biblia dice que los pensamientos que nosotros tenemos no son iguales a los pensamientos de Dios. Y cuando nosotros nos subimos al nivel de Dios, que el Señor es el que ve todo, ¿verdad? Es un cesar, o sea, es algo que realmente dependemos de Dios. Cuando dice orar, es que nos dice, confíen en el Señor. El mismo Señor dice, el mismo Señor les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, a veces oramos en la comodidad de nuestro cuarto y no nos subimos al nivel, sino nos quedamos ahí. Pero cuando entendemos ese principio, cambia todo nuestra oración. Y como leímos en el Salmo, decía, busqué. Él buscó a Jehová. Dice, este pobre clamó. Así que está de nosotros buscar, clamar. Nosotros somos los que tenemos la necesidad. Vayamos a Dios. Amén. Vayamos a Dios. Y Él entonces, ese es el orden. Nosotros buscamos, nosotros clamamos y entonces Él nos responde. Él nos libra de las angustias. Él nos suple nuestras necesidades. Amén. No va a tocar la puerta. ¿Cómo? Él no va a tocar la puerta. No. Nosotros tenemos que ir a tocar, a buscar a quien nos puede suplir. Hermanos, se nos acabó la clase. Yo quería llegar hasta el final. Cuando Dios lo toca a uno, hermanos, tenemos que obedecer. Amén. Me pasó un día aquí con madre. Ando viendo el grito aquí, canciones cristianas. Y me pongo a cantar duro ahí en sangre. Mi madre me dice, hey, estoy adorando a Dios, me dijo. Que lo oiga la gente. Porque para eso me mandó el Señor, para orar en todo tiempo. Lo bueno que no estaba yo ahí. Bueno, la última que voy a decir es dar gracias al Señor en todo. En todo, en lo bueno, en lo malo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí. Gracias, Señor, porque puedo confiar en ti en medio de este problema, porque yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. Y pedirle al Señor también, hermanos, que si nosotros nos vemos cambios, pide al Espíritu Santo, intercede por mí. Trae a mi memoria qué es lo que yo debo pedir. A lo mejor no estoy pidiendo bien y por eso las cosas no cambian. Y déjeme decirle, hermano, que el Señor es fiel, es misericordioso y Él contesta nuestras peticiones. Amén. Dios le bendiga.